Buenos días. Me han encomendado la honrosa tarea de presentar al profesor Buonocore y de moderar esta sesión. Imagino que no hace falta presentar al profesor Buonocore, todos lo conocemos y estimamos. Recordemos que estamos ante un profesor emérito. Pido disculpas por no haber traído corbata, no sabía de esta comisión. El profesor Buonocore va a disertar sobre la Comisión Senatorial, Tradición y Reinvención Mediterránea. Los dejo con su palabra. Bien, buenos días. El mapa tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes por si quieren ubicar algún territorio o algún lugar en el relato. Bien, como ustedes saben, yo estoy trabajando estos temas ya hace bastante tiempo. El profesor Robertson de repente me hace unas bromas y me dice que estoy pegado en estos temas ya hace muchos años. La verdad es que siempre he proyectado un libro que Alejandro siempre me recuerda, pero el libro, como todas las investigaciones, siempre se va complicando y no es tan simple llegar a algo que significa un aporte en términos de una construcción completa sobre una temática, ¿no? Y seguimos adelante y van apareciendo nuevas cosas. Hoy les voy a presentar un trabajo que es un trabajo que estoy haciendo a partir de un proyecto y que, si bien esta presencia de algún modo especialistas en temas internacionales en el mundo romano no es un descubrimiento mío. Hay un famoso artículo de Giulio Clemente sobre este asunto. Me he encontrado con unas comisiones senatoriales que sí son un tema que yo considero que habría que trabajar más, ¿sí? Porque no ha sido sorprendentemente trabajado en profundidad aún. Bien, con esto les hago la presentación. El contexto de este estudio está en el marco de una política exterior romana de carácter mediterráneo, que después de haberse preocupado de ejercer un dominio en su parte occidental, ahora se interesa por la parte oriental. La política romana es la de ejercer los derechos de conquista y al mismo tiempo integrarse en un mundo como el oriental, de grandes tradiciones y desarrollo cultural, garantizándose la necesaria seguridad porque las duras luchas con Cartago habían dejado una profunda huella a la hora de las definiciones de su política exterior. Los temores por la política expansionista de Filipo, que rompe el equilibrio en Oriente, necesario para el desarrollo de los proyectos de Roma, justifica una intervención por restablecer ese equilibrio y la hegemonía en un mundo diverso y con concepciones políticas alejadas de las que Roma había experimentado. La continua potenciación a que una hegemonía se ve sometida si quiere subsistir y el no reconocimiento de este papel por parte de algunos estados orientales fueron una de las causas que condujeron a Roma por el camino del imperialismo. Siguiendo la línea de análisis de Bain, el ingreso romano en la política oriental amplía el horizonte romano y lo encadena a sus problemas, pero también lo enfrenta a un mundo desconocido, con los mismos mecanismos que habían movido al mundo helenístico, pero que la mentalidad romana no podía entender fácilmente el concepto de equilibrio, es decir, una política de alianzas cambiantes y juegos diplomáticos complicados para mantener las fronteras, prestigio e influencia frente a otros estados similares con los que tendría que convivir. Para Roma, la seguridad de las fronteras no entraba en el juego diplomático, sino simplemente en la eliminación o sometimiento del enemigo. Roma entra en la política oriental como aliada de otros estados en lucha contra Macedonia, planteando una serie de exigencias que la victoria había hecho posible. Algunos estudios de la antigüedad sobre la diplomacia griega y romana han permitido con el tiempo y con análisis parciales, globales y comparativos
descubrir y desarrollar alternativas aproximativas al problema de la construcción de la labor diplomática romana. En primer lugar, desde la ciencia política realista, el rol de la diplomacia romana, republicana, en la instauración coercitiva y jerárquica del poder estatal romano. En segundo lugar, desde una interpretación constructiva y sociológica, el papel de la diplomacia republicana como un agente revitalizador de los lazos simbólicos y sociopolíticos senatoriales mediterráneos. Y en tercer lugar, desde un estudio histórico más acotado, el rol de las comisiones senatoriales en la maduración y complejización de las labores diplomáticas republicanas. En realidad, tal como le pasó a Nicolás, el título de este artículo en realidad debería ser más preciso, no es el siglo II o III, sino que son los años entre el 229 y el 668 específicamente. Pues en estas fechas los autores de las corrientes y escuelas a las cuales nos referiremos han encontrado transformaciones e hitos relevantes para estudiar la labor diplomática republicana, es decir, la expansión hacia el Mediterráneo oriental y la confrontación con una tradición helenística. Es en este periodo donde las fuentes examinadas ofrecen mayores detalles, precisiones y reflexiones en torno a los nuevos desafíos que la institucionalidad y sociedad republicana debieron confrontar, aplicándose y experimentándose transformaciones hoy discernibles en las fuentes. Veamos brevemente los aspectos centrales de los estudios que se plantean a partir de una visión de la anarquía internacional y la diplomacia coercitiva. Desde la perspectiva de la corriente realista de la ciencia política, la búsqueda por el poder se vería supeditada a un complejo sistema interestatal de dominantes y dominados, motivado por un deseo de seguridad en un contexto internacional anárquico en el cual las disparidades y deseos de poder serían las principales causas de la construcción de los imperios. Admitiendo lo anterior, interpretaciones que giran en torno a ciertos actores, personajes o procesos históricos culturales deben ser puestas al servicio de la explicación del sistema de relaciones internacionales, donde los actores estatales y su poder de coacción son protagonistas en un panorama interestatal de anarquía, equilibrio de poder o jerarquía hegemónica imperial. En los estudios sobre el mundo antiguo, quizás la primera exposición categórica de este modelo explicativo lo encontramos en el trabajo de Jacqueline de Romilly, en el famoso estudio sobre Tucídides y el imperialismo ateniense. Esta autora, analizando en primer lugar la naturaleza imperialista de la Atenas de Pericles, narrada por Tucídides, los orígenes de la expansión imperial serían la existencia de motivos y oportunidades brindadas por un sistema internacional anárquico, donde la superioridad del más fuerte sobre el más débil actúa como ley inmutable. Solo así es que Atenas y cada imperio antes y después se desarrolló. Otros representantes claves de esta lectura de las relaciones internacionales romanas republicanas hacia el oriente son también André Aimar, Paul Pedech, Frank Walbank y con algunos matices Jean-Louis Ferrari. Actualmente el más importante representante de esta escuela realista es el historiador norteamericano Eckstein. Su trabajo viene a representar el discutible éxito académico actual que la lectura de la ciencia política sobre la expansión romana por el Mediterráneo ha obtenido a nivel mundial. Desde su perspectiva, la diplomacia está al servicio del poder militar y a la amenaza de su uso. Los estados pequeños deben cooperar prudentemente con Roma para evitar la guerra y el servilismo. Una última faceta adquiere forma con los trabajos de Ernst Badian y René Feilschifter, quienes enfocados sobre todo en las guerras macedónicas y la estrategia llevada a cabo por Tito Quincio Flaminino, aplican una lectura desde la Realpolitik, acusando en el comportamiento romano durante esta campaña una conducta sobre todo fundada en la fuerza y en poco afortunadas aproximaciones diplomáticas, las que de no tener las armas como garantía, caían en el estancamiento o en el fracaso.
La política romana y su trabajo diplomático habría sido sobre todo una serie de medidas ad hoc antes que una estrategia de largo aliento determinada por individuos y facciones en el este griego. Ahora bien, admitiendo estos puntos de vista de la escuela realista, se abre un tema de investigación para comprender mejor los cambios perceptibles en la diplomacia romana de los siglos III y II. El tránsito de Roma desde unas relaciones exteriores basadas en la diplomacia coercitiva hacia la conciliatoria. Por diplomacia coercitiva se entiende a un conjunto coherente de estrategias internacionales cuyo fin es influenciar las previsiones y conductas de otro Estado mediante la amenaza o el uso parcial de la violencia. Este uso amenaza de la fuerza no tiene como finalidad destruir al rival, sino atacar su voluntad de lucha y hacerle ver los costos inaceptables de un posible conflicto o continuación del mismo. En esta diplomacia coercitiva, la que se podría homologar a la empleada por Sulpicio Galba, en su trato con las ligas y confederaciones griegas, y que sin embargo paulatinamente da lugar a otro tipo de relaciones exteriores, donde el Estado romano decide anteponer el uso de la violencia o la amenaza de su utilización, en vez del arbitraje o arreglos conciliatorios entre estados aliados. Pero un hito que señala cambios queda señalado en la embajada enviada a Antíoco III por el Senado del año 196 a.C., en que la experiencia diplomática helenística parece superar a los enviados romanos. Ahora bien, la existencia de ambos tipos de diplomacia en una misma época es quizás demostrable hasta cierto punto. Pero surgen dos inconvenientes considerables. Por un lado, la homologación conceptual presenta problemas serios, y por otro, no es posible visualizar con claridad el predominio de una diplomacia sobre otra en algún punto posterior. A su vez, en esta mezcla de estrategias de relaciones exteriores coercitivas y conciliatorias, juegan un rol importante otras variantes que pueden escapar a la metodología del realismo político, como son el filohelenismo y los grupos políticos implicados en las tomas de decisiones en el Senado. Veamos ahora el papel del Senado romano: facciones, amicitia, diplomacia utilitaria. Hace más de 40 años, Scullard y John Briscoe propusieron, el primero de manera tentativa y el segundo de manera concreta, el estudio y comprensión de las luchas internas del Senado entre grupos líderes y facciones. El problema de las alineaciones y convicciones políticas de la aristocracia senatorial era ya para esa época un asunto conocido, pero en la línea de un enfoque de estudios en torno al imperialismo. Sin embargo, es con ellos dos que el estudio de las facciones senatoriales trató de delinear con mayor o menor precisión y éxito una determinada agenda internacional. John Briscoe buscó delimitar la existencia a mediados del siglo III y II de dos facciones senatoriales. Por un lado, adquiriendo el nombre de su familia al mando, los Escipiones habrían constituido un grupo con mayor o menor coherencia que aspiraba, apoyados por sus ideas y amistades del este helenístico, a mantener e incentivar el estado de fuerzas en equilibrio que los reinos de los diádocos habían creado. Por otro lado, de un corte tradicionalista, Catón y su círculo habrían formado el grupo de los Fulvios, según Briscoe, y que instigaba una política internacional impositiva y amenazante. Habrían sido estas dos facciones las que condujeron de forma alternativa las relaciones exteriores de Roma en el Mediterráneo tras la Segunda Guerra Púnica, existiendo, sin embargo, en toda ocasión, senadores y cónsules que, sin denotar un bando específico, lograron moverse entre ambas filiaciones. Tal sería el caso de Tito Cuicio Flaminino, aunque su política y conducta diplomática, señala Briscoe, obedecería más a la posición de los Escipiones. Hay un artículo muy importante de Casola, que se publicó allá hace unos 20 años, que trabaja mucho esta idea de la relación de Flaminino con los Escipiones. Ahora bien, desde la década del 70, muchas críticas se han levantado hacia el orden faccional con resonancias internacionales elaboradas por Briscoe. Muchas veces, en efecto, se logra concluir
que pueden existir lazos familiares o matrimoniales entre senadores influyentes y establecer consecuentemente potenciales lazos y obligaciones políticas. No obstante, no hay suficientes pruebas en la mayoría de los casos como para sostener con fiabilidad la existencia de grupos senatoriales tan cohesionados, a tal punto de poder construir agendas políticos de largo aliento. El uso y las interpretaciones de Briscoe y sus conceptos parecen puestas en entredicho y Robin Sigler es quien lo hace con mayor energía. Sin embargo, 3 puntos quedan por señalar que parecen ofrecer expectativas más positivas. La obra de Sigler se llama Factio y algunas observaciones, que es un artículo muy famoso que publicó en el Journal Roman Study el año 72. En primer lugar, reconocer que si bien la facción senatorial debe tener sus matices y no puede necesariamente constituir un grupo tan coherente y continuo en el tiempo como se pensaba en un principio, no significa necesariamente que haya que desestimar los correlatos entre diferentes políticas y medidas diplomáticas llevadas a cabo durante este periodo. El hecho esencial prevalece: cohabitan en el Senado, al menos de 2 maneras de enfrentarse con los problemas internacionales. En el segundo lugar, el admirable trabajo de Marianne Bonnefond-Coudry del año 89 sobre la constitución, espacios, vocabulario y agrupaciones en el Senado republicano ofrece a su manera una relectura de las filiaciones partidistas al interior de dicho organismo. Si bien su interpretación en este punto es mucho más moderada en sus conclusiones, reconoce la presencia de grupos políticos etarios y la posibilidad de una traducción efectiva de estas diferencias en medidas y estrategias internacionales. Así, la propuesta que relaciona agrupaciones políticas, senatoriales y relaciones exteriores mantiene su vigencia más de una década después de su primer esbozo. Y en tercer lugar, el trabajo del historiador norteamericano Paul Barton en relación a la amistad internacional romana como un factor capital en la construcción de la diplomacia y el imperialismo romano ofrece otras pistas útiles. Este discípulo de Einstein, abandonando el paradigma realista, opta por el constructivismo, postulando que es mediante las relaciones de amistad entre las aristocracias mediterráneas y romanas que se produce un proceso de mutuo aprendizaje social, creando objetivos y significados compartidos, y suplantando paulatinamente un estado de anarquía y violencia internacional por un sistema conciliatorio y uniforme. Esta interpretación, que es muy original, de los lazos internacionales desde la óptica personal de las élites sociales del Mediterráneo, implicadas no en una relación jerárquica como sería el clientelismo, sino en un lazo equitativo de fides, virtus y dones, ofrece un puente teórico y metodológico con los estudios originales de las facciones senatoriales de Briscoe y los sociológicos de Bonnefond-Coudry. Podemos entonces, mediante el examen de la amicizia internacional, ampliar el marco de las agendas y grupos políticos al interior del Senado y explicar las oscilaciones de estos. De este modo, por ejemplo, si Tito Quincio Flaminino obtiene el 198 antes de los 30 años el comando de Macedonia contra Filipo, lo hace ganándose el apoyo del bando filolénico-escipiónico, con el cual ya había tratado en las distribuciones de tierras en Tarento para los veteranos de las campañas hispánicas y de aquellos fulvios que aún apoyaban la tradición conservadora de su gens. Una vez en el comando, logra en Grecia y Roma amistades suficientes como para mantener a raya aquellos contendores al mando y recibir prórroga tras prórroga, asegurando su triunfo, su prestigio y su nueva clientela griega. En todo este proceso no es casualidad ver a las embajadas y conferencias como momentos claves en su campaña y victorias. A diferencia de Publio Vilio y Sulpicio Galba, su estrategia conciliadora y tendiente a generar lazos personales de fides y virtus con los líderes griegos le permitió generar el suficiente poder mancomunado para atrincherar y forzar a Filipo V a la batalla, allí donde Galba y Vilio optaron por una estrategia de combate a ultranza. Flaminino y la diplomacia hicieron de sus recursos sociales, militares y logísticos una nueva fórmula de relaciones internacionales que los escipiones ya habían esbozado en Occidente. Ahora bien,
aunque esta aproximación metodológica al surgimiento de una nueva diplomacia republicana ofrece interesantes resultados iniciales, abre a su vez dos preocupaciones no menos importantes. Por un lado, la amalgama que se logra conjugar entre amistad internacional, facciones senatoriales y la competencia aristocrática por la gloria no es inmune a la relectura del realismo político. Desde el punto de vista neorrealista, esta amalgama explicativa no sería sino un sistema imperialista metrocéntrico con algunas ligeras variaciones y concesiones al constructivismo, pero al fin y al cabo puede ser interpretado como realpolitik, es decir, la política de la realidad o diplomacia basada en intereses prácticos y acciones concretas, sin atender a la teoría o a la filosofía como elementos formadores de políticas. Por otra parte, este sistema explicativo que exige arribar a argumentos sólidos de esta mirada, requiere de una cantidad de ejemplos y evidencias que muchas veces agotan sus significados y resultan de una peligrosa ambigüedad. Con todo, este marco interpretativo es de gran interés y bien deja un cabo suelto que uno diferente podría ayudar a recopilar y proponer otras soluciones. Veamos algunos casos entonces de las comisiones senatoriales y esta idea de tradición y reinvención mediterránea. La primera mención de estas comisiones internacionales la encontramos en Polibio, a fines de la Primera Guerra Púnica, cuando el pueblo romano no acepta los acuerdos iniciales obtenidos por las embajadas regulares. Cito: cuando el pueblo romano conoció estas condiciones, no ratificó los tratados y envió 2 legados para que averiguasen lo sucedido. Estos legados no introdujeron en el tratado ningún cambio fundamental y solo agravaron en algo las condiciones impuestas a los cartagineses. Una referencia a esta figura de la comisión se encuentra en Tito Livio, esta vez a fines de la Segunda Guerra Púnica. Cito: las tribus votaron afirmativamente la cuestión sobre la paz y que fuese Publio Escipión quien la formalizase y que éste trajese de vuelta al ejército. De acuerdo con esta decisión, el Senado decretó que Publio Escipión, oído el parecer de 10 comisarios, estipulase la paz con el pueblo cartaginés en las condiciones que considerase oportunas. Este dato es muy importante porque estas comisiones las forman 10 legados y esto se va dando permanentemente, ¿no? Los decem legati. Va a ser siempre así. Estas comisiones de 10 representantes se nos presentan entonces como un recurso diplomático excepcional y cuyo fin es tratar en extensión y detalle un problema especialmente delicado y complejo como lo fueron, por ejemplo, los acuerdos de paz con Cartago. En ambos casos, por lo tanto, estas comisiones tienen un trabajo agotado en el tiempo y además, en el segundo caso, adoptan un rol asesor del cónsul. Esto es muy interesante porque es cierto que ya se veía, y es lo que Clemente sobre todo trabaja en su artículo que he señalado, él ve por la composición de las embajadas, que generalmente están compuestas por 2 o 3 personajes, que hay cierta especialidad en ciertos temas. Pero como ustedes saben, los embajadores romanos no tenían ninguna posibilidad de negociar, eran simplemente portadores de un mensaje y posteriormente los portadores de la respuesta. Esencialmente ese era el papel que tenían. Por lo tanto tenían que ser grandes oradores, sobre esto hemos hablado tantísimo en otros momentos. Pero aquí se está viendo que son personajes que tienen la autoridad para negociar. Son como asesores, diríamos hoy día, del Senado, ¿no es cierto?, particularmente. Balsdom, por ejemplo, en su Historia de Roma, y en un artículo sobre todo que él publica en el año 62, que él llama Historia de Roma, 5 problemas, ¿no?, y se refiere justamente a este tema, a este periodo, considera que decem legati, en latín, era una expresión técnica de la comisión enviada por el Senado, por lo general con ciertas instrucciones generales sobre los grandes temas involucrados, para cooperar con un cónsul o procónsul en la formación de los detalles de un acuerdo de paz. Después de la victoria, o en la redacción y la publicación de la primera, o a veces la revisión, de una carta provincial. Cuando estudiamos la primera comisión senatorial destinada a Oriente, el 197-196, tras la victoria de Flaminino en Sinocéfalo, encontramos nuevos aspectos en estas comisiones. Este organismo mantiene sus roles ya señalados en Polibio y en Tito Livio para las guerras púnicas,
Pero ahora podemos ver nuevos elementos que llaman la atención. En primer lugar, refiriéndose a su composición, Tito Livio destaca que al momento de su creación, el Senado indicó que la comisión debía incluir a Publio Vilio y Sulpicio Galba, ambos estrechamente relacionados a las operaciones militares y diplomáticas realizadas en Grecia y Macedonia. Cito: se nombró una comisión de 10 miembros, de acuerdo con una antigua costumbre, con cuyo asesoramiento expondría Tito Quincio a Filipo las condiciones para la paz. Una cláusula adicional del decreto establecía que dentro de esas 10 figuras estaría Publio Sulpicio y Publio Vilio, que habían estado como cónsules al frente de la provincia de Macedonia. Ahí aparece entonces ya un perfil de lo que sería esto más adelante. Tenemos así un especial interés por parte del Senado de construir una comisión informada plenamente de las realidades y potencialidades del contexto greco-macedónico. La experiencia queda así explícitamente señalada, no solo en cuanto al conocimiento personal de un espacio geopolítico específico. En segundo lugar, los comisionados del 197-196 extienden su abanico de funciones y libertades más allá de las precedentes, como el propio Tito Livio relata. Cito: en lo referente a estas 3 ciudades, Corinto, Calcis y Demetríade, los diputados, así también se les llama muchas veces en la fuente, tenían instrucciones de hacer decidir en bien del Estado y de acuerdo con su conciencia lo que requerirán las circunstancias del interés común. Ahí vemos entonces que están ya tomando decisiones, digamos, presionando para que los contrarios las tomen, de acuerdo al propósito que llevaban. Agregado a esto, tenemos la información de una activa participación en las actividades diplomáticas de Flaminino y el reparto de regiones y tareas para implementar los acuerdos de paz con Filipo, y su intervención en la conferencia de Lisimaquia con Antíoco. De ese modo, vemos que las tareas de asesorar y detallar o corregir los tratados de paz ahora están acompañadas de funciones más variadas, continuadas en el tiempo y de mayores libertades y atribuciones. También se dejan ver diferencias de criterio entre la comisión y Quincio. Los 10 comisionados eran partidarios de dar a Orio y Eretria al rey Eumenes, el hijo de Atalo, y Quincio no estaba de acuerdo, por lo que se sometió al asunto a la decisión del Senado, entidad que concedió la libertad a estas ciudades. O sea, se ve que muchas veces la opinión de estas 10 personalidades no siempre es coincidente, o sea, puede haber divergencia, y en ese caso se lleva el tema al Senado. Llama la atención lo que no era fácil, porque las comunicaciones, como ustedes saben, no eran rápidas, por lo tanto era un procedimiento bastante lento. Lo que habla también de la permanencia en el tiempo en este cargo, cosa que en el caso de las embajadas era bastante menor. Llama la atención la participación directa de los comisionados, quienes en equipo se distribuyeron tareas como marchar a formalizar la liberación de las ciudades de la región. O sea, además cumplían esa función. Cuando se liberaba la ciudad, estaban en el rito de la liberación, digamos. Eran las personalidades que le daban crédito a esto. Marchar a formalizar la liberación de las ciudades de la región que le correspondió a cada uno. Publio Léntulo, por ejemplo, a Vargilias, Lucio Esternio, a Hefestia y Taso, y las ciudades de Tracia, y Publio Vilio y Lucio Terencio a encontrarse con Antíoco y a reunirse con Antíoco, y Neo Cornelio a reunirse con Filipo. O sea, eran personalidades entonces de primer nivel, ¿no es cierto? Todos ocupados de una tarea de gran responsabilidad sin lugar a dudas, pero lo más extraordinario es lo que hace Neo Cornelio. No sabemos si por encargo del Senado o por su propia iniciativa, le pregunta al rey Filipo si estaba dispuesto a prestar oídos a un consejo, no solamente útil, sino de importancia vital. Y el rey contestó que incluso le daría las gracias si le hacía alguna sugerencia provechosa para él. Cito, este es un texto que está en Tito Livio. Entonces, puso gran empeño en convencerlo, para que, puesto que había conseguido la paz, enviase embajadores a Roma
a pedir un tratado de alianza y amistad a fin de evitar que pudiera parecer que se había mantenido a la expectativa y aprovechando la ocasión propicia para reiniciar la guerra, en el caso que Antíoco realizase algún movimiento hostil. Este respondió que enviaría a los embajadores inmediatamente. Aquí vemos que los Decem Legati a estas alturas han superado largamente las responsabilidades que tuvieron en el pasado los legati propiamente tales, que como sabemos se desempeñaron con una serie de restricciones que limitaban su participación al punto que eran solo portadores de mensajes. En este caso, los miembros de estas comisiones tienen facultades no solo para negociar, sino que pueden mantener relaciones directas con los gobernantes e incluso influir en sus decisiones. Si esto fuera visto con los ojos actuales, aparecería como una clara intervención de representantes de la política en el servicio exterior. En el caso que estamos analizando, no lo podemos ver de esta manera, porque no está aún configurado este servicio al modo moderno. Pero igualmente nos permite sospechar que estos comisionados conformaron una especie de funcionarios paralelos provenientes del mundo de la política, con más poder y mucha influencia en Roma, y particularmente en el Senado, y cuyas capacidades se distinguían especialmente como negociadores. Esto queda en evidencia cuando Cornelio se dirige a las Termópilas para asistir a la asamblea que los griegos llamaban la Filaica, en la cual advierte sobre todo a los etolios, cito, que mantuvieran la amistad con el pueblo romano constante y lealmente. Algunos de los etolios principales, cuenta Tito Livio, se quejaron sin acritud de que la actitud hacia su pueblo por parte de los romanos no era la misma después de la victoria que durante la guerra. Otros fueron más duros en sus acusaciones y recriminaciones, diciendo que sin los etolios no hubieran podido los romanos no ya vencer a Filipo, sino ni siquiera pasar a Grecia. Cornelio, demostrando sus grandes dotes como político y negociador, evita responder a estas acusaciones, cito, para que aquello no desembocase en un altercado diciéndoles que conseguirían todo lo que fuera justo si se presentaban en Roma las demandas. Y así, de acuerdo con su sugerencia, se acuerda el envío de una embajada. Y esto no es menor porque este fue el final de la guerra con Filipo. En tercer lugar, la Comisión Senatorial del 197-96 cumple una nueva e importante función, entregar un estado de cuentas y hechos orientales al Senado. Se puede apreciar ya desde el final de la Segunda Guerra Púnica que la carga diplomática en el Senado, con el recibimiento de embajadas, discursos y debates, se vuelve cada vez más compleja. Esto conduce a la necesidad de obtener mayores y mejores informaciones respecto a los problemas, actores y procesos que existen en el este, para lo cual el Senado parece confiar cada vez más en los relatos de sus embajadores y con más importancia aún de sus comisarios. Esto queda en evidencia cuando los legados enviados por el rey Eumenes se presentan en Roma para exponer cómo Filipo se había adueñado de varias ciudades tracias, sumándose a estos enviados de otras regiones en las cuales Filipo se había adueñado de otras ciudades. Ante esto, Filipo envió embajadores para defenderse frente a las acusaciones. El Senado en estos días debe haber estado repleto de delegaciones que pronunciaban discursos contra los legados de Filipo, frente a lo cual el Senado romano, afirma Polibio, cito, decidió nombrar en el acto una comisión para que examinara las acusaciones contra Filipo y garantizara la seguridad de los que quisieran exponer francamente su opinión y acusar al rey. Y para ello nombraron a Quinto Cecilio, Marco Bebio y Tiberio Claudio. Lo que nos da otra señal, estas comisiones no siempre van al exterior, también asesoran al Senado en Roma. Son comisiones de estudio, diríamos hoy día, ¿no es cierto? Para lo cual se pide un informe, que es en el fondo lo que se está relatando aquí. Refuerza el gran peso político. Esto refuerza el gran peso político de los integrantes de las comisiones senatoriales. Otro caso ocurrió también en la fecha que señalo, momento en el cual el relato de la comisión lo podemos ver en
Tito Livio, cuando la comisión regresa al Senado, cito, al escuchar estas palabras de personas de tanto peso, dice Tito Livio, que además hablaban de cosas que habían constatado por sí mismos en su totalidad. Esto pone en guardia al Senado de la amenaza de Antíoco y, lo que es más importante aún, de la consonancia de este peligro con el descontento de Tolio y el poder del tirano Nabis. En el 182 ocurre otro caso del mismo tipo al cual Polibio se refiere. Cito: acudieron a Roma legados de parte de Eumenes, de Farnaces, de Filipo y también de parte del pueblo aqueo, además de dos de los exiliados de Lacedemonia y de los que ahora retenían la ciudad. El Senado romano les concedió a todos audiencia. Recuerden que el Senado, esto sobre todo para los estudiantes, era el organismo que recibía las embajadas. A esto y a los legados enviados por Eumenes y por Farnaces, el Senado les contestó que remitiría a algunos enviados a inspeccionar los de Sínope y la disputa surgía entre los dos reyes. Pero habiendo llegado Quinto Marcio, procedente de Macedonia, y habiendo informado acerca de Macedonia y del Peloponeso, el Senado ya no necesitaba de muchas palabras. Con todo, recibió a los embajadores peloponesios y macedonios, los escuchó, pero fijó su posición y formuló sus respuestas, no según las palabras de los embajadores, sino de acuerdo con el informe de Quinto Marcio, que había reseñado acerca del rey Filipo, que si bien había cumplido las órdenes, las había acatado de mala gana. Si encontraba ocasión, lo iba a hacer todo contra los romanos. Así que el Senado romano respondió a los emisarios de Filipo de un modo tal que felicitaba a este rey por lo que había hecho con vistas al futuro y que creía que debía poner cuidado en no dar la impresión de que hacía algo contra los romanos. En cuanto al Peloponeso, Quinto Marcio había informado que los aqueos no solo se negaban a traspasar cualquier asunto al Senado romano, sino que muy pagados de sí mismos, se proponían resolverlo todo por sí. Con solo que el Senado les prestara alguna atención y les diera una leve muestra de conformidad, Lacedemonia se reconciliaría al punto con Mesenia. Acontecida esto, proseguía Quinto Marcio, los aqueos acudirían muy satisfechos a refugiarse junto a los romanos. El Senado entonces respondió a Céripo, dejando intencionalmente a la ciudad en el aire, que esto no le correspondía a ellos. Esta fue la respuesta que dieron. Parecía una proclama dirigida a los que, pensando en los romanos precisamente, proyectaban abandonar aquella liga. Por lo demás, el Senado retuvo a los embajadores, algo que era una medida bastante dura, digámoslo así, esperando ver cómo les iba a los aqueos en sus operaciones en Mesenia. Este es un fragmento examinado, por lo tanto, un fragmento que evidentemente no está completo, ¿no es cierto? Y falta todo el contexto, pero así todo, examinado, resulta importante por la relevancia que adquiere el informe diplomático de Quinto Marcio por sobre los alegatos de los embajadores extranjeros. Se trata de un caso único en la obra de Polibio, por cuanto nunca se había observado la conjunción de una embajada romana, su informe al Senado y las consecuencias directas que éste ejercía sobre el rol decisorio senatorial en las relaciones exteriores. Lamentablemente no existen registros detallados de la actividad de Quinto Marcio en Grecia, pero a partir de su cercanía familiar con la monarquía macedónica, es de esperar que el Senado considerase sus observaciones de mayor valor para los intereses romanos que aquellas de los representantes griegos. A la vez, destaca en un mismo sentido que ante la ausencia de palabras del embajador romano sobre el conflicto entre Eumenes y Farnaces, este último emprendiendo con el ataque a Sínope una política militar expansiva, el Senado recién decide adoptar un papel neutral. Todo el suceso nos permite conjeturar que el Senado desarrolla a estas alturas un sistema lo suficientemente profesional en su selección, ejecución y registro diplomático que permiten al cuerpo republicano fiarse de sus embajadores por sobre los delegados extranjeros con puntos de vista y argumentos evidentemente sesgados. Por lo tanto, atendiendo estos cambios a comienzos del siglo II en las funciones de las comisiones diplomáticas y su consonancia con la expansión romana en el este, se abre una interesante posibilidad de estudio,
lo que podría ofrecer un marco interpretativo de estos cambios como un hito en la transformación de la diplomacia romana republicana. Legados geopolíticamente experimentados en la o en las tareas asignadas, tiempo de trabajo extenso, funciones más amplias y atribuciones que van cediendo más terreno a la libre determinación del enviado según circunstancias concretas. Esta lectura diplomática de las comisiones internacionales republicanas no es de por sí un marco teórico ni metodológico. El rol de las comisiones senatoriales es más bien un argumento de interesantes y potenciales conclusiones originales, pero sujetas a la lectura teórica que otras aproximaciones al problema apliquen. ¿Son las comisiones un reflejo de más de una conducta coercitiva senatorial conducente a la jerarquía mediterránea? Se trata de un conjunto de ejemplos de cómo los contactos y amistades internacionales fueron ampliando la base de participantes senatoriales. El debate al respecto está indudablemente abierto. Considero que el camino más provechoso reside en una simbiosis entre los hallazgos relativos a las comisiones senatoriales y los fundamentos teóricos de la amistad y facciones internacionales del Senado romano. De este modo, sería posible comenzar a comprender aquel proceso de intercambio y aprendizaje diplomático entre Roma y el Oriente helenístico, del cual surgirá un concepto de las relaciones internacionales fundacional para el Imperio Romano y germinal para el mundo moderno. Intentemos entonces algunas consideraciones conclusivas, para finalizar. Es posible observar en las fuentes a examinar un proceso de maduración y complejización de la labor diplomática romana en directa correlación con los nuevos desafíos que la expansión mediterránea conlleva. Desde las guerras púnicas es posible ver cómo es que Roma va transitando desde una diplomacia de emergencia y coercitiva hacia un trabajo internacional continuado en el tiempo, preventivo y especializado con las intervenciones en el Mediterráneo oriental. Individuos, familias y facciones van adquiriendo nuevos y diversos rasgos, aptitudes diplomáticas en directa consonancia con las nuevas clientelas y amistades internacionales, introduciendo así nuevos conceptos, intereses y potenciales. Se trata de un proceso que tiene sus hitos más evidentes en los Escipiones, desde Quincio Flaminino, Servio Sulpicio Galba y Quinto Marcio Filipo y muchos otros. Sin embargo, este proceso no puede ser entendido a cabalidad si no recogemos también a las confederaciones, a los reinos y los monarcas helenísticos, quienes mediante un paulatino contacto internacional entregaron lecciones y conceptos a Roma y a sus familias dirigentes. Los derechos de conquista y propiedad legítimos, protocolos, argumentos, retórica diplomática, etc. En este sentido, queda en evidencia que se requiere examinar estrechamente a Roma y a aquellos con quien Roma se encontró en su expansión. Otro nudo crítico para el estudio de la diplomacia republicana son estas comisiones de las que he hablado. Tanto por su paulatina aparición como por su heterogénea composición y la amplitud de las atribuciones, estas comisiones de orígenes tan antiguos en la tradición romana adquirieron nuevas responsabilidades que buscaban subsanar las dificultades del Senado de comprender a cabalidad los conflictos que demandaban su atención. Este es quizás el dato que genera mayor atención, pues un ámbito de investigación que puede producir perspectivas originales respecto a la diplomacia republicana y a su transformación a finales del siglo I. Y por último, el rol del Senado en la construcción de la labor diplomática republicana es un punto que también produce nubes de trabajo interesantes. Más que un estudio jurídico constitucionalista del rol senatorial, permite estudiar la relación entre las facciones senatoriales, las familias, las tareas diplomáticas y ofrece la posibilidad de analizar otro factor de profesionalización de embajadas y embajadores. Clientelas, amistades, comercio y gloria militar se entrelazan estrechamente en un sistema competitivo aristocrático de carácter mediterráneo, en el cual la diplomacia parece ser una herramienta cada vez más atractiva para perpetuar, extender o destruir ventajas y atribuciones de grupos o individuos. Molto grazie. Agradecemos al profesor Buonocuore su exposición sobre la comisión senatorial. Queda abierto el debate. Profesor Robertson. Intentaré hablar así. Estas comisiones es evidente que tengan un papel, por ejemplo, morigerador
de lo que deciden en los teatros de operaciones, los procónsules o cónsules, o más bien imponen una política más dura. Se supone que las comisiones representan la opinión del Senado. Sí. Entonces la idea sería que este Senado tiende a morigerar la política exterior frente a Filipo, frente a cualquier otro actor oriental, o por el contrario, a endurecerla. Mira, por lo que me he venido encontrando, indudablemente que son personas de confianza del Senado, las nombra el Senado, eso es evidente. Pero no siempre integran las comisiones a partir, por ejemplo, de los trabajos prosográficos de Broughton, ¿no es cierto?, que uno puede ver la composición de estas comisiones, no siempre la integran los que en un momento ya habían estado. Eso es lo interesante del asunto. Es decir, es gente nueva, es gente de la política, a mí me da esa impresión. Es gente de mucha influencia, de mucha cultura, indudablemente, han estado en estos lugares, son cónsules, son generales, ¿no es cierto? Son protagonistas, de alguna manera, de esto. Y eso yo creo que les da la capacidad, voy a decir una cosa más banal, de tutear a los senadores, digámoslo así. Es decir, tienen un nivel de amistad, son pares, ¿te fijas? Y por lo tanto eso les da la posibilidad de actuar, digamos, con una cierta independencia. Es cierto que son enviados por un problema que el Senado ha debido enfrentar, frente al cual hay una posición, digamos así. Pero tienen libertad, siempre que defiendan los intereses de Roma, lógicamente, ¿no es cierto?, para actuar de la manera que mejor les parezca. Esa es la impresión que me da a mí. Ahora, lamentablemente no están las composiciones totales, se habla de 10, ¿no es cierto?, de 10 legados, pero hasta el momento no me he encontrado con los nombres de los 10, siempre se destacan los más importantes, digamos, o los de mayor confianza, en fin, los que finalmente logran los resultados. Pero a mí me da la impresión, por esta capacidad que tienen de negociar y de resolver los problemas, sin la necesidad, en la mayoría de los casos, de tener que ir al Senado después a discutirlo, que tienen independencia, son bastante autónomos, pero obviamente están al servicio de Roma y por lo tanto no pueden perder de vista que han sido nombrados por el Senado. Sí, pero hasta donde pueda saberse, porque... No, por supuesto. Hasta donde pueda saberse tienden a una labor más conciliadora o más bien extremar la situación. Se ven las dos posibilidades. Las dos posibilidades. Cuando la posibilidad puede ser, la solución puede ser pacífica, lo hacen de ese modo. Pero cuando hay que presionar, también presionan. Ese consejo que se le da a Filipo, por ejemplo, es bien notable. Esta sirena es un clásico de los días jueves en Valparaíso, son las 2:30. ¿Te fijas? Entonces... El profesor Bancalari. Raúl, de alguna manera, siguiendo un poco el comentario del profesor Robertson, estos temas legales, en el fondo, a diferencia de las otras comisiones, eran resolutivas. Totalmente. Y eso es lo novedoso, yo creo, sí, de lo original. Exacto. Esto ha planteado en el trabajo, a diferencia de lo otro. Hay muchísimos casos. Que son, en el fondo, negociadores. Exacto. Esa es la gran diferencia. Con el antiguo embajador, que sigue existiendo, y estas comisiones que son nombradas, ¿no es cierto?, porque los embajadores no pueden resolver. ¿Y a quiénes nombran? No digamos los diplomáticos hoy día, sino que nombran a los políticos de confianza. Claro, antiguos generales. Exacto, gente que ha estado, que maneja el tema, y que tiene capacidad de negociar. Gente de carácter, digamos. Muy autónoma, a mí me da la impresión, hasta lo que hemos visto. Hasta lo que hemos visto son muy autónomos. ¿Sí? Tú ves que hemos trabajado un periodo muy cortito, digamos. Pero... Ahora, ¿qué pasa en el imperio? Bueno, eso hay que seguir viendo, hay algunos trabajos que se han publicado, pero indudablemente que la diplomacia en el imperio la resuelve el emperador, digamos. Es distinto. De ahí parte la cosa. Pero aquí estamos viendo una cosa muy republicana, de una política mucho más desarrollada, digamos, en términos de grupos, que ya identifican personas. Y ahí aparecen los escipiones, claramente, pero
yo tengo la sospecha que había otro grupo del mismo nivel de poder, digamos. Y las fuentes dicen cuánto podían durar. Muy poco, hay muy pocos datos. Son muy pocos los datos. Moreno nos puede decir que Polibio, que conoce bien a Polibio, te fijas, no es el único ejemplo, pero Polibio es un verdadero manual de diplomacia, digamos, en muchos aspectos. No sé si tú tienes algún aporte que hacer ahí. Quería hacer una pregunta, Sí. justamente por eso. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Justamente a propósito de eso, ¿se puede entender esta nueva política por parte de Roma de crear estas comisiones también como una respuesta a cierto hartazgo por parte del Senado de la recepción de embajada tras embajada de las más pequeñas polis, que por ahí Bolivia es bastante irónico con respecto a estas embajadas que se amontonaban esperando ser recibidas por el Senado y hacía falta, digamos, de forma más operativa resolver determinados casos? Mira, sobre el atochamiento del Senado, eso se ve. Hay una historiadora española que estuvo aquí hace unos años, Elena Torregaray, que ella ha trabajado mucho el periodo republicano, pero anterior a los finales de la República. Y ella demuestra que el Senado crea todo un ritual a partir de esto, y que ya en el siglo V había muchas legaciones que iban a Roma. Así que este atochamiento es permanente, diría yo. Y a medida que Roma más crece, es mayor. Pero el problema no va por ahí. Yo creo que el tema de fondo es la visión del mundo que tienen los romanos respecto al Oriente. Recordemos que pensemos en un Catón solamente, en el juicio a Escipionte, es decir, esta desconfianza que se tiene de lo oriental, porque no están regidos por un derecho, digamos así. La visión del mundo que tienen los romanos es de un orden jurídico. Los tratados se hacen porque hay que cumplirlos, digamos. No siempre los cumplen, estamos de acuerdo, pero están hechos para eso. A pesar de que la tradición de los tratados viene del Oriente, estamos en un periodo de conjuras, te fijas, de asesinatos en las monarquías orientales bastante frecuente, y no respetar y no tener interlocutores, indudablemente que a los romanos yo pienso que los desespera, por decir así. No saben con quién hablar, no hay interlocutores. Y cuando llegan a Grecia, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, la cantidad de ligas que hay en Grecia, cómo intentan ir con cada liga solucionando el problema, ¿no? Y no lo logran al final, ¿no? Entonces, toman otras medidas. Yo pienso que el tema va por la mentalidad jurídica de los romanos. Es decir, yo voy, hago un acuerdo, hablo, se comprometen y no se cumplen. Va por ahí, ¿no? Claro, hay que empezar a desmenuzar y empezar a ver caso por caso, pero yo pienso que en gran medida esa imposición más bien de fuerza que finalmente los romanos ejercen con el mundo helenístico, digamos así, es producido por eso, ¿no? por la incapacidad de entender a estos orientales, digamos. No está en la lógica del romano. Sí. Este desentono impuesto de los romanos frente a estos complicados orientales no es lo mismo que vemos en Estados Unidos. La diplomacia norteamericana no sabe entenderse con estos reyesuelos árabes, entonces no quiere tratar con el rey, con el hijo del rey, o con estos políticos sudamericanos, por definición todos venales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más sencillo que imponer la fuerza? Nosotros que tenemos la razón, podemos imponer además la fuerza. No hay eso también en Roma. Entonces uno dice, claro, los orientales. Es que, claro, los orientales estaban tratando de salvar, ¿no es cierto?, lo que podían salvar. En ese sentido, diría también, estas comisiones no iban a negociar. Los griegos tenían que negociar, los orientales tenían que negociar. Iban a solucionar los problemas. Claro, porque los romanos, probablemente los romanos no tenían claro qué hacer. Le hacemos caso a Flaminino, le hacemos caso a Escipión, ¿qué hacemos con los griegos? Bueno, eso es lo complejo para ellos, Sí. no lo que tenían que
hacer con los... Mira, en el caso que tú pones, es distinto, porque uno tiende a hacer estas comparaciones con el mundo moderno, pero en realidad son escenarios totalmente distintos, porque hoy día hay un nivel de información inmensa. O sea, hoy día un sistema de política exterior o de relaciones exteriores tiene la obligación de informarse. No puede estar desinformado, porque evidentemente cuando se cometen errores como los que tú estás señalando, se cometen porque hay un error de información. Es malo el análisis, qué sé yo, pero la información la tienen, ¿se fija? Y ha pasado mucha historia. No sé. Pero en el caso de Roma es distinto, porque los romanos por primera vez se enfrentaban directamente, ¿se fija? Porque una cosa es que una nave fenicia llegue, ¿no es cierto?, a Ostia y traiga mercadería y se conozca al oriental, ¿no es cierto?, que vende. Pero otra cosa es enfrentarse a un Estado, a una monarquía, a un imperio, ¿se fija? Y no solamente interactuar con ellos, sino que tener detrás, ¿no es cierto?, la intención de dominarlos y de conquistarlos. Entonces, esa realidad la veían por primera vez. Es cierto, las noticias llegan, obviamente que los romanos algo sabían, indudablemente de todos estos pueblos, pero una cosa es eso y otra cosa es enfrentarse, ¿no es cierto? Y intentar llegar a un acuerdo, o transformarlo en un aliado, o simplemente hacerle una guerra, y ver después cómo arreglamos el asunto. Ahí está la gran diferencia. Hoy día el mundo moderno exige de un análisis informado previamente. En esta época esas cosas se hacían por primera vez, digamos. No sé, ¿no? Yo diría que esa es la gran diferencia. Pero claro, la incomprensión de alguna manera es coincidente. Bueno, si no hay más comentarios, levantamos la sesión. Agradecemos nuevamente al profesor Buonocore.